12 de marzo de 1898, en las afueras de la ciudad amurallada de Nankín, el aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por el crujir de las cadenas y el murmullo de una multitud expectante. No había tambores, ni cánticos, ni proclamas. Solo el eco de pasos pesados y el roce de una carreta de madera que transportaba a un hombre hacia su destino final. Su nombre era Zhang Wei, un campesino de 29 años, de mirada endurecida pero quebrada por el peso de lo inevitable. Lo que estaba a punto de enfrentar no era una ejecución común, sino un ritual de destrucción total, diseñado para aniquilar no solo su cuerpo, sino también su existencia misma. Zhang iba a ser sometido al linche, conocido en Occidente como la muerte por 1000 cortes, un castigo tan lento y meticuloso que su sola mención helaba la sangre. No habría hacha, ni soga, ni veneno. Su muerte sería un espectáculo prolongado, un proceso consciente donde cada corte era una sentencia, cada herida un mensaje. Su crimen: haber asesinado a un magistrado local en un acto de venganza que, según algunos, fue provocado por la injusticia y, según otros, por pura ambición. Lo cierto es que, bajo el rígido código moral confuciano, su acción no era solo un homicidio, era una afrenta al orden celestial, un desafío al equilibrio del universo. Y en la China imperial, un delito así solo podía expiarse con el castigo más cruel que la mente humana podía concebir. El linchi no era simplemente una ejecución, era una declaración de poder absoluto, un ritual que buscaba borrar al condenado del mundo físico, espiritual y social. En la cosmovisión confuciana, el cuerpo era un regalo sagrado de los ancestros, un vínculo con la piedad filial y la continuidad de la familia. Destrozarlo era deshonrar no solo al individuo, sino a su linaje entero, condenando su alma a vagar incompleta en el más allá, sin paz, sin nombre, sin lugar. Zhang Wei, atado a un poste de madera en la plaza pública, estaba a punto de convertirse en un ejemplo vivo, y luego muerto, de lo que sucedía cuando alguien osaba desafiar la autoridad imperial. Pero detrás de esta brutalidad había una historia más compleja, una mezcla de venganza personal, opresión social y un sistema que convertía el castigo en teatro. Zhang Wei no era un hombre común. Nacido en una aldea rural a 100 kilómetros de Nankín, creció entre campos de arroz y la sombra de la pobreza. Su familia, como muchas en la China de finales del siglo XIX, apenas sobrevivía bajo el peso de los impuestos y las demandas de los terratenientes. A los 20 años, Zhang se casó con Mei Lin, una joven de su aldea, y juntos soñaban con una vida modesta pero digna. Sin embargo, la llegada de un nuevo magistrado, Li Chang, cambió todo. Li era conocido por su codicia y crueldad. Aumentó los tributos, confiscó tierras y castigó con mano dura a quienes no podían pagar. Cuando la familia de Zhang no pudo cumplir con un nuevo impuesto, Li ordenó que se llevaran a Mei Lin como pago para trabajar en su casa. Los rumores decían que la joven fue humillada y maltratada. Días después, Mei Lin apareció muerta en un canal, con marcas que sugerían algo más que un accidente. Zhang, consumido por el dolor y la rabia, juró vengarse. La noche del 5 de enero de 1898, Zhang se coló en la residencia de Li Chang. Armado con un cuchillo de cocina, lo encontró dormido y le asestó varias puñaladas. El magistrado murió en el acto. Zhang no huyó. Se quedó junto al cuerpo, como si quisiera que lo encontraran. Los guardias lo capturaron al amanecer, y su destino quedó sellado. Para las autoridades, el asesinato de un magistrado no era solo un crimen, era una rebelión contra el mandato del cielo.
la autoridad divina que legitimaba el poder imperial. El Lin-Chi fue elegido no por casualidad, sino como una advertencia a todos los que pensaran en desafiar el orden establecido. La ejecución comenzó al alba, bajo un cielo gris que parecía reflejar la solemnidad del momento. Zhang fue desnudado y atado a un poste de madera con cuerdas que cortaban su piel. Sus brazos, forzados hacia atrás, dejaban su torso expuesto, vulnerable. La plaza estaba abarrotada. Comerciantes, campesinos, funcionarios, todos observaban con una mezcla de horror y fascinación. Algunos apartaban la mirada, otros, endurecidos por la vida, veían en Zhang un recordatorio de su propia fragilidad. El verdugo, un hombre de rostro impasible, sostenía un cuchillo pequeño, afilado como una navaja. No era un asesino cualquiera. Estaba entrenado en el arte oscuro del Lin-Chi, una técnica que requería precisión quirúrgica y un conocimiento profundo del cuerpo humano. Su tarea no era matar rápidamente, sino prolongar el sufrimiento, manteniendo al condenado consciente el mayor tiempo posible. El primer corte fue en el muslo derecho, un tajo limpio que separó un pedazo de carne del tamaño de una moneda. Zhang apretó los dientes, pero no gritó. El segundo corte, en el antebrazo izquierdo, fue más lento, deliberado. La sangre comenzó a correr, formando charcos en la tierra seca. La multitud permanecía en silencio, hipnotizada por la meticulosidad del verdugo. Cada incisión era un acto calculado. Pantorrillas, hombros, abdomen. El objetivo era evitar los órganos vitales, prolongar la agonía. Los textos históricos hablan de verdugos que podían realizar hasta 3.000 cortes antes de permitir la muerte, aunque en la práctica, la mayoría de las víctimas sucumbían mucho antes, ya fuera por la pérdida de sangre o por el shock. Zhang, según los relatos, resistió más de lo esperado. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, seguían fijos en la multitud, como si buscaran a alguien. Tal vez el recuerdo de Mei Lin. El Lin-Chi no era solo un castigo físico, era un espectáculo psicológico. Cada corte era una lección, una advertencia grabada en la memoria de los presentes. Los niños, obligados a mirar por sus padres, aprendían el precio de la desobediencia. Los adultos, endurecidos por la vida, veían confirmada la omnipotencia del poder imperial. Incluso los funcionarios, sentados en sus sillas ornamentadas, sentían un escalofrío, conscientes de que nadie estaba exento de la ira del emperador. El verdugo, imperturbable, continuaba su labor. Las costillas de Zhang quedaron expuestas. Los tendones de sus brazos colgaban como cuerdas rotas. Su respiración era un jadeo irregular, pero aún estaba vivo, consciente, atrapado en un cuerpo que ya no le pertenecía. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo resistió Zhang. Algunos testigos afirmaron que duró casi 1 hora, otros que apenas media. Lo que sí es cierto es que, cuando sus ojos finalmente se apagaron, el verdugo realizó el corte final, un tajo preciso al corazón. Pero el ritual no terminó ahí. El cuerpo, reducido a un amasejo de carne y hueso, fue desmembrado aún más. Con una espada corta, el verdugo cortó lo que quedaba, asegurándose de que no quedara nada reconocible. Los restos fueron colgados en ganchos de hierro a la entrada de la plaza, expuestos al sol y a las miradas. No hubo entierro, ni oraciones, ni piedad. Zhang Wei dejó de existir no solo como hombre, sino como memoria. Su nombre, su historia, su linaje, todo fue borrado en un acto de aniquilación total. Pero, ¿por qué tanta crueldad? ¿Qué justificaba un castigo tan inhumano, tan minuciosamente diseñado para infligir sufrimiento? Para entenderlo, hay que sumergirse en la filosofía que moldeó el imperio chino. En el confucianismo,
El orden social era sagrado, una extensión del orden cósmico. Cada persona tenía un lugar, un deber, una jerarquía que respetar. Desafiar a un superior, padre, maestro, magistrado o emperador, era romper esa armonía, un acto que amenazaba no solo a la sociedad, sino al universo mismo. El Lynchi era la respuesta última a esa transgresión. No bastaba con matar al culpable, había que destruirlo por completo, negarle la dignidad, el descanso, la eternidad. Según la creencia, un cuerpo desmembrado no podía entrar entero al más allá, condenando al alma a una existencia errante, sin forma ni propósito. Así, el Lynchi no solo castigaba al individuo, castigaba a su familia, a sus ancestros, a su legado. Las raíces del Lynchi se pierden en la antigüedad china, aunque hay registros que sugieren prácticas similares desde el siglo IX a.C. No fue hasta la dinastía Tang, en el siglo VII de nuestra era, que el Lynchi se formalizó como castigo legal. Incluso entonces, su uso era raro, reservado para los delitos más graves: traición, regicidio, conspiración contra el emperador. Durante la dinastía Song, en los siglos X y XI, el castigo se refinó, con manuales que detallaban cuántos cortes debían hacerse y en qué orden. Algunos exigían 100 cortes, otros 1000, aunque en la práctica el número variaba según la habilidad del verdugo y la resistencia del condenado. En los siglos XV y XVI, bajo las dinastías Yuan y Ming, el Lynchi se convirtió en una herramienta de Estado, un espectáculo público que reforzaba el poder imperial. Las ejecuciones se realizaban en plazas abarrotadas, con multitudes que asistían no solo para presenciar, sino para internalizar la lección. La desobediencia lleva a la destrucción. Sin embargo, no todos aprobaban el Lynchi. Poetas y filósofos, como el erudito Chen Li en el siglo XII, lo denunciaron como una aberración moral. Cortar la carne de un hombre mientras respira es un delito contra el cielo, escribió Chen. Un gobierno que mutila a sus súbditos mutila su propia alma. Pero sus palabras fueron ignoradas. La necesidad de control, de terror, de ejemplaridad siempre prevalecía. En algunos casos, las familias de los condenados intentaban mitigar el sufrimiento. Sobornaban al verdugo para que administrara opio o realizara un corte letal antes del ritual, pero esto era raro. Cuando el crimen era considerado una ofensa directa al emperador, no había piedad posible. Los verdugos, entrenados durante años, se convertían en instrumentos del Estado, ejecutores de una justicia que no buscaba redención, sino aniquilación. Uno de los casos más infames ocurrió en 1630, durante la dinastía Ming. Un general llamado Yuan Chongguan, acusado de traición por negociar con los manchúes, fue condenado al Lynchi. Su ejecución, según las crónicas, duró 2 días completos. El verdugo realizó más de 2000 cortes, mientras la multitud, furiosa por la supuesta traición, arrojaba piedras y escupía al condenado. Cuando finalmente murió, sus restos fueron esparcidos por las calles, y algunos incluso fueron consumidos por los espectadores en un acto de desprecio ritual. Historias como esta no eran excepciones, eran mensajes deliberados, diseñados para grabarse en la memoria colectiva. La historia de Shang Wei, aunque menos conocida, no fue menos trágica. Su ejecución en 1898 ocurrió en un momento en que la dinastía Qing, debilitada por guerras y revueltas, intentaba mantener el control a toda costa. El Lynchi ya era un castigo controvertido, criticado incluso dentro de China por su brutalidad. En 1905, apenas 7 años después,
el emperador Guangxu firmaría un decreto para abolir oficialmente el Lingchi, en un intento de modernizar el país y apaciguar a las potencias extranjeras que veían el castigo como una prueba de barbarie. Pero en 1898, el Lingchi aún era legal, y los magistrados de Nankín, ansiosos por enviar un mensaje, no dudaron en aplicarlo. La ejecución de Shang no pasó desapercibida. Un misionero británico, el reverendo Thomas Blake, presenció el evento y lo describió en una carta enviada a Londres. «Nunca he visto nada tan horrendo», escribió. El hombre era cortado como si fuera una pieza de carne en un mercado, mientras la multitud observaba en un silencio que era más terrible que cualquier grito. La carta de Blake, publicada en un periódico inglés, fue una de las primeras descripciones detalladas del Lingchi en Occidente. Años después, las fotografías de otras ejecuciones similares, tomadas por viajeros y soldados, circularían por Europa, sellando la reputación del Lingchi como el castigo más cruel de la historia moderna. Las imágenes, en blanco y negro, mostraban cuerpos destrozados, rostros congelados en agonía, ganchos de hierro sosteniendo restos irreconocibles. Para muchos en Occidente, eran prueba de un Oriente salvaje. Para los chinos, eran un recordatorio de un pasado que preferían olvidar. Pero el Lingchi no era exclusivo de China. En otras culturas asiáticas, como el Japón feudal o el Vietnam imperial, existían castigos similares, aunque menos documentados. En Japón, el nosaki, una forma de desmembramiento público, se usaba contra traidores y rebeldes. En Vietnam, los elefantes eran entrenados para aplastar a los condenados en un espectáculo de poder. Sin embargo, el Lingchi destacaba por su meticulosidad, por su carácter casi quirúrgico. No era un acto de violencia caótica, era un arte oscuro, perfeccionado durante siglos, que convertía el sufrimiento en un mensaje político. La abolición del Lingchi en 1905 no borró su legado. Durante las primeras décadas del siglo XX, en medio de la Guerra Civil China, circularon rumores de ejecuciones similares realizadas en secreto por señores de la guerra o milicias locales. Aunque carecen de pruebas sólidas, estos testimonios reflejan el peso del Lingchi en el imaginario colectivo. Incluso hoy, el término Lingchi se usa en chino coloquial para describir un sufrimiento prolongado, ya sea físico o emocional. Es un recordatorio de que el castigo trasciende su forma física. Es una idea, un símbolo, una advertencia. El Lingchi también plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza humana. ¿Qué lleva a una sociedad a crear un castigo tan cruel? ¿Es el Lingchi una aberración o simplemente una expresión extrema de algo que existe en todas las culturas? El deseo de controlar, de castigar, de borrar. En Occidente, prácticas como el descuartizamiento público o la quema en la hoguera no eran menos brutales. La diferencia tal vez radica en la documentación. Mientras que los castigos europeos quedaron en crónicas y grabados, el Lingchi fue capturado en fotografías, convirtiéndose en un símbolo universal de la barbarie. Pero culpar solo a China sería hipócrita. El impulso de destruir al otro, de reducirlo a nada, es tan humano como la compasión. La historia de Shang Wei, como la de tantos otros, no es solo una crónica de horror. Es un espejo que nos obliga a mirar nuestra propia capacidad para la crueldad. ¿Qué haríamos nosotros en un mundo donde el poder absoluto dicta las reglas? Seríamos la multitud que observa en silencio, el verdugo que corta sin pestañear, o el condenado que desafía hasta el final. Tal vez la respuesta sea lo que más asusta, porque el Lingchi no es solo una reliquia del pasado,
Es una advertencia sobre lo que somos capaces de hacer cuando olvidamos que el otro, incluso el culpable, sigue siendo humano. ¿Qué otras historias de castigo te han marcado? Déjalas en los comentarios. A la izquierda te espera otro relato que te helará la sangre, si te atreves a descubrirlo. Y a la derecha, suscríbete para no perderte las historias más oscuras de la humanidad. Nos vemos en la próxima sombra de la historia.